El león, uno de los animales más estudiados del reino animal, lleva una vida peculiar y sorprendente. Al contrario de lo que se podría pensar, no es tan fácil vivir y por una buena razón. Esta temible bestia tiene una organización social bastante singular. Si pensabas que los cachorros eran mimados y apreciados en su tribu, piénsalo de nuevo. Es todo lo contrario. Esto es lo que hace un cachorro cuando ha sido desterrado de su tribu. El león, que ostenta el glorioso título del rey de los animales, ha vagado por el planeta durante millones de años, tratando de adaptarse a su entorno para hacerse con el control del mismo y así poder cruzar generaciones. Pero para este majestuoso felino, el único que vive en grupos organizados, adaptarse y dominar su entorno significa necesariamente enfrentarse a los demás individuos de su especie, que también son auténticos tipos duros. En efecto, la vida de los leones sigue una jerarquía bien establecida, y es esta la organización social tan particular la que está en el origen del dominio de este temible depredador sobre los demás animales. Empecemos por el principio. Cuando un cachorro nace, lo hace en una manada. Si aún no sabes lo que es una manada, te lo cuento. Mientras que otros grandes felinos como los guepardos y las panteras optan por una vida solitaria, los leones son animales muy sociales que eligen vivir juntos en un grupo familiar llamado manada. Una manada suele estar formada por una docena de leones, pero el número puede llegar a crecer hasta 30 o incluso 40 individuos que representan a madres, padres, hermanos, tíos y primos. Por lo tanto, el tamaño de una manada de leones suele variar considerablemente y su estructura puede depender de la subespecie. Aquí hablamos de las especies africanas y asiática. Por lo general, la estructura de una manada se compone de 2 o 3 machos grandes y de 5 a 10 hembras con sus cachorros. En la subespecie asiática, por ejemplo, la manada se divide en 2 rebaños en los que los machos y las hembras permanecen separados, excepto durante la época de cría, cuando se unen para aparearse. Pero en otras subespecies de leones, todos viven en perfecta armonía dentro de la misma tribu. Algunos miembros pueden separarse ocasionalmente del grupo durante unos días para llevar una vida solitaria en busca de comida y agua, pero esto nunca dura mucho, ya que se reúnen rápidamente con su manada tras su breve escapada. Los miembros de una manada son normalmente muy afectuosos entre sí y este es el punto fuerte de los leones. Si uno observa el comportamiento de un león dentro de su manada, se sorprendería enormemente de lo bien que se respetan sus códigos. Los leones de una manada se saludan frotándose la cabeza y lamiéndose. Igual que los humanos, abrazamos y besamos a nuestros familiares. Como se puede ver, el cachorro nace y crece dentro de una manada muy unida. Su madre, como todas las hembras de la manada, se encarga de cazar y capturar presas, protegiendo la manada de los intrusos y de otras hembras de manadas vecinas que pretenden ampliar su territorio. Como excelentes reproductoras y cazadoras, las hembras de una manada desempeñan un papel integral en la organización social de la misma. Por ejemplo, se turnan para amamantar a los cachorros y dividir el resto de las tareas, que se centran principalmente en la búsqueda de alimentos y la protección del territorio. Las hembras son más pequeñas y rápidas que los machos y no tienen melena, lo que las hace más discretas y por tanto más eficaces a la hora de cazar. Cuando una leona tiene que dejar a sus cachorros para ir a cazar, otra leona de la manada los vigilará mientras ella está fuera. Lo que hay que saber es que como los cachorros de una misma manada nacen más o menos al mismo tiempo, las hembras son sus padres comunes. También son las hembras las que sacrifican el 80 al 90% de las presas que consume la manada, y esto suele ocurrir por la noche, cuando todos duermen. Pero cuando la caza se pone y se lleva a la manada, suele ser el macho dominante del grupo el que abre la bola y se apropia de la parte del león, seguido por los cachorros. Y hablando de los machos de la manada, estos son más pasivos que las hembras. Rara vez cazan y dejan esta pesada tarea a sus leonas, mientras que asignan otras tareas como la protección del territorio y su demarcación. El león lo hace orinando en los límites de su feudo y rugiendo para disuadir a los forasteros de aventurarse en él. Por otro lado, como decíamos antes, los leones machos no permanecen inactivos o constantes, sino que abandonan el grupo y se reincorporan a él, pasando sus días luchando entre ellos y enseñando a sus cachorros machos a hacer lo mismo. También les enseñan habilidades de supervivencia, porque tarde o temprano los cachorros tendrán que abandonar la manada. Es el mayor carnívoro de África. Todos los aspectos de la vida se rigen por normas jerárquicas específicas. Dentro de una manada, el cachorro de león está sometido a las duras leyes de la naturaleza desde una edad temprana. Si no es asesinado en sus primeros días por un macho dominante que lo ve como un competidor, es expulsado de la manada, porque entre los leones toda relación se basa en la dominación física y ningún jefe de manada aceptaría a un competidor en su propio grupo. Volviendo a nuestro cachorro macho, este permanece dentro de la manada hasta que alcanza la madurez sexual. En ese momento
momento ya tiene 2 años o un poco más y no puede quedarse en la manada porque tarde o temprano su padre u otro macho dominante lo desterrará. Entonces se ve amenazado por el león dominante, que está cansado de ver cuestionar a su autoridad y que lo echará sin escrúpulos. Por tanto, debe abandonar el grupo lo antes posible. Solo las leonas jóvenes pueden permanecer en la manada, ya que desempeñan un papel fundamental en su supervivencia. Cuando son cazados, los cachorros se vuelven nómadas. Sin embargo, rara vez viajan solos. Como la competencia por las manadas de leones es muy fuerte, los leones machos que se encuentran desterrados forman parte de una especie de coalición y viajan en grupo para protegerse mutuamente. Recorren distancias muy largas, hablamos de varios kilómetros en redondo. Van en busca de hembras, incluso si eso significa cruzar los límites de una manada ya formada por otros leones. Por lo tanto, el joven cachorro macho deambula con el resto de su grupo durante 1 o 2 años hasta que se hace cargo de una manada existente o forma una nueva a la edad de 5 años aproximadamente. Dado que el joven cachorro tiene muy poca experiencia en la caza, de la que se encargan las hembras de su grupo, tiene muy poco éxito y se contenta con alimentarse de la carroña que encuentra en su camino, si tiene la suerte de encontrarla. También intenta entrar en una manada ya establecida, viola su territorio, incluso intenta reproducirse con hembras fértiles, pero como estas manadas ya tienen sus propios machos residentes, esto suele acabar en violentas peleas y derramamiento de sangre. El escenario clásico es que el viejo macho pierde la batalla, entonces es expulsado de su propia manada. Él, a su vez, lleva una vida solitaria hasta que sucumbe a sus heridas y el joven cachorro ocupa entonces su lugar para liderar su propia manada. El nuevo líder también intentará matar a los cachorros de sus predecesores para eliminar cualquier riesgo de competencia. Esto también permitirá que las hembras vuelvan a entrar en celo, es decir, que recuperen su periodo de ovulación y por tanto podrán tener nuevos cachorros con el nuevo líder de la manada. El joven macho podrá así aparearse más rápidamente y asegurar su propia descendencia, y como la esperanza de vida de un león macho es relativamente más corta que la de una hembra, la duración de su estancia en una manada es muy breve. El joven macho está en su mejor momento entre 5 y 10 años. Después de este periodo le resulta más difícil concebir crías, entonces será expulsado de la manada por otro joven macho nómada y seguirá su camino en solitario, reproduciendo el mismo patrón que el macho que expulsó de la manada. En resumen, en cuanto el joven cachorro es expulsado de la manada, su existencia se limita a sobrevivir, dormir y buscar una manada de la cual hacerse cargo, en la mayoría de los casos derribando al líder existente. Esto ocurre cuando el cachorro tiene la oportunidad de luchar contra un macho viejo y consigue construir su propia manada, pero en muchos otros casos el león macho no hace ninguna coalición y está condenado a vagar solo el resto de su vida, y en este caso su destino es mucho más trágico, porque el león no es un animal solitario, nace en grupo y no está hecho para vivir solo toda su vida, por la sencilla razón de que nunca aprendió a cazar. Durante los primeros años de su vida son las hembras de su grupo las que se encargan de alimentarlo. Cuando es expulsado de su manada por el macho dominante y no forma ninguna coalición con otros machos, su vida se reduce a escasas cacerías. El león no está protegido por otros machos, lo que solo lo hace más vulnerable. La falta de protección unida a la escasez de alimentos hace que el pobre león lleve una vida miserable. La foto de este león con las costillas muy visibles es un buen ejemplo. Las presas que ataca un león adulto suelen ser más grandes que él. Entre ellas se encuentran antílopes, cebras, ñus, búfalos, etc. Aunque estos animales son más grandes y rápidos que los leones, el hecho de que estos se ayuden mutuamente y se unan en la caza hace que los superen rápidamente. Pero en el caso de que el joven macho sea solitario, prefiere atacar a sus presas mucho más accesibles y fáciles, a saber, jabalíes, pequeñas gacelas o facóqueros. Por ejemplo, mira estas fotos que muestran a un joven león solitario poniendo sus anzuelos en un jabalí que vio a primera hora del día. En contra de las apariencias, no fue una tarea sencilla para nuestro joven macho. Este último, acostumbrado a que sea mamá quien case por él, es muy torpe durante la caza. Se ensucia las patas, se revuelca en el suelo, escarba en el barro durante casi 7 horas seguidas y finalmente desentierra al jabalí que estaba escondido en su madriguera. Pero no te preocupes por nuestro joven león. Aunque parezca un novato en la caza y parezca sufrir de hambre y soledad, muy a menudo sí tiene la suerte de sobrevivir a las vicisitudes de la vida de la naturaleza. Consigue crear su propia manada y estar a la cabeza de ella como todo
todo buen rey, y en cuanto conozca a las hembras y se convierta en el líder de su propia manada, delegará en ellas tareas de caza y retomará su lugar de macho ocioso cuya única función es reproducirse y proteger su territorio de los extraños. Él mismo desterrará a las crías que engendre por miedo a la competencia, de la misma manera que fue expulsado cuando era pequeño. Permanecerá como líder de su manada durante años antes que otro joven macho más fuerte que él lo destrone de su lugar y le robe su manada. El ciclo de la vida volverá a empezar desde el principio y seguirá su curso natural. Los años que habrán pasado vagando solo por la sabana le habrán permitido forjar su propia personalidad. Saldrá más fuerte, más poderoso y será capaz de superar los peligros más formidables. ¿Qué te pareció el estilo de vida del nuevo león cuando es expulsado de su tribu? ¿Crees que la naturaleza es bondadosa o injusta? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna de nuestras próximas publicaciones.